Aquí estoy contemplando las montañas del Ávila Oriental, montañas que fueron testigos silenciosos de la marcha obligada de los estudiantes de la generación del 28. Pocas personas conocen esa historia y esa es una de las historias importantes que tenemos en nuestra Venezuela. La generación del 28. Jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Jóvenes que procuraban un cambio político y derrocar, o por lo menos que se escuchara su voz, en contra de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué motivó el que sucedieran estos hechos? ¿Por qué digo que estas montañas son testigo mudo, testigo silencioso? Para la celebración del carnaval del año 1928, los estudiantes se reunieron, hicieron una especie de organización, federación de estudiantes, para realizar la Semana del Estudiante. La Semana del Estudiante tenía mucho que ver con la Batalla de la Victoria. Hoy en día celebramos el Día del Estudiante, pero en esos momentos se celebraba una semana entera con la anuencia del rector de la Universidad Central, el doctor Carbonell. Los jóvenes de la federación organizan una serie de eventos, entre ellos una marcha hasta el Panteón Nacional, enarbolando, por supuesto, la bandera patria. Tenemos una escena en la cual se observan algunos de los políticos más conocidos, que eran para ese entonces jóvenes de 18, 19, 20 años. Allí se encuentra Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jovito Villalba, y van en marcha con el pabellón hasta el Panteón Nacional. Pero, ¿qué sucede en el Panteón Nacional? Un estudiante muy fogoso, de mucha labia, llamado Jovito Villalba, pronunció un apasionado discurso, pero en el fondo, ¿qué hacía? Dirigir una audaz denuncia contra la tiranía. Luego de su discurso, concluyó con las siguientes palabras, cito textualmente: Padre nuestro Simón Bolívar, Padre nuestro libertador, ¿cómo han puesto los esbirros tu Santiago de León? Eso, por supuesto, creó un alboroto muy grande entre los participantes. Pero no quedó allí la manifestación ante el Panteón Nacional. Otro estudiante, Guillermo Prince Lara, decidió romper una lápida de mármol que era un homenaje al general Gómez. Esto, por supuesto, hizo que la policía se acercara a arrestar a estos jóvenes. Pero no quedó ahí el asunto, sino que en la celebración de la Semana del Estudiante se coronaba a una reina, la reina de los estudiantes. En este momento, la reina de los estudiantes era una chica llamada Beatriz I. Esa joven, Beatriz I, fue coronada y se le pidió a un estudiante de tiempos atrás, porque ya era un graduado, pero era poeta, Pío Tamayo, que le dirigiera unas palabras. Pronunció palabras muy elocuentes, palabras de ánimo, pero también remató diciendo lo siguiente: pero no, majestad, que he llegado hasta hoy, y el nombre de esa novia se me parece a vos. Me han quitado mi novia. El nombre de esa novia es libertad.
Esto, por supuesto, enardeció los ánimos. El gobierno puso fin a la celebración de la Semana del Estudiante del año 28. Y por sus discursos revolucionarios fueron detenidos los estudiantes Jovito Villalba, Joaquín Gabaldón Márquez y Rómulo Betancourt, guatireño, posteriormente presidente de la República. Por la ruptura de la plata, Guillermo Prince Lara y Pío Tamayo por su poema subversivo. Y son encarcelados en La Rotunda, la cárcel más temible de la época del general Gómez. Pero sucede algo, la población se enardeció porque los jóvenes que formaban parte de ese núcleo universitario se entregaron a la policía para sufrir, junto con sus compañeros que habían sido hechos presos, todas las penurias de estar encarcelados. 214 estudiantes. 214 estudiantes se entregan voluntariamente a la policía y son trasladados al Castillo Libertador en Puerto Cabello. Allí permanecen 12 días, pero tuvieron que dejarles en libertad porque la población caraqueña y de los alrededores, con la bandera tricolor en alto, fueron protestando hasta la residencia del general Gómez y recibieron como unos verdaderos héroes a estos estudiantes. Luego comienza un nuevo tipo de oposición política al régimen de Gómez. Y en palabras de Rómulo Betancourt, decía: salimos a la calle a conspirar. Los implicados van a prisión, otros parten al exilio. Y con el objeto de obtener la libertad de sus compañeros, los estudiantes intentan hacer presión de nuevo al gobierno, pero son detenidos. Estos estudiantes que son detenidos posteriormente son llevados a las colonias. ¿Y qué eran las colonias? O la colonia Bolívar, lo que hoy en día conocemos como Araira, que se encuentra en estas montañas. Hasta allí fueron llevados junto con la policía del general Gómez, la famosa policía llamada La Sagrada. Y allí fueron encarcelados en algunas viviendas organizadas para tal efecto y les mandaron abrir carreteras. El general Gómez simplemente dijo: ajá, no quieren estudiar, a trabajar. Y estos jóvenes, que eran jóvenes de libros, de ideas y revolucionarios, con palabras muy importantes, tuvieron que agarrar un pico, un machete, una escardilla y empezar a abrir carreteras. Todavía hay los restos de esa carretera o esa incipiente carretera que iba a llegar desde Guatire hasta Carenero. No se concluyó la carretera, pero los estudiantes pasaron mucho tiempo allí detenidos y atravesando el río o por el palito, un pequeño palito que cruzaba en ceniza, o atravesando el río, que para ese entonces tenía un buen caudal, y algunos con grilletes en los pies, y cruzar por donde se encuentra una antigua hacienda o acueducto de la época colonial. Llegaron a ese sitio. ¿Qué nos dicen algunos historiadores sobre estos estudiantes? Algunos historiadores de la zona, porque es importante conocer su opinión. Perucho Delgado, en su libro Guatire por siempre, dice: en 1928 pasan por Guatire los estudiantes detenidos
en los hechos y manifestaciones contra el régimen de Gómez, para luego ser conducidos a la población de Araira, donde son recluidos. Guido Acuña, en su libro Miranda, Fresco e Iluminaciones, era un niño para ese entonces, dice: nos hallábamos en la pila de agua situada a la entrada del pueblo, y a esta hora, de 5 a 6 del amanecer, vimos que una hilera de hombres barbudos aparecían. Nos hacían señas y entendimos nosotros la solicitud a fin de calmar la sed. El padre Jacinto Soto da la opinión a las personas de quiénes eran esos hombres barbados, jóvenes, que llevaban a pie desde Caracas hasta las colonias. El padre Jacinto Soto tuvo una participación muy activa en la ayuda no solamente espiritual para estos jóvenes, sino que les llevaba cartas y periódicos clandestinamente. El padre Jacinto Soto sí entregaba estas cartas clandestinamente, pero ¿cómo las llevaba? Debajo de la sotana. Los sacerdotes en ese entonces utilizaban una sotana, es decir, un traje talar largo de color negro preferiblemente, y él las llevaba escondidas. Y hay una anécdota muy curiosa. El comandante que se encontraba en las colonias de Araira le dijo en una oportunidad: estoy cansado de este curita que se esconde detrás de sus faldas. Y el padre Jacinto Soto, sin pensarlo dos veces, se arremangó la sotana y le dijo: debajo de la sotana hay pantalones, y si quieres salimos a la calle y se lo demuestro. Eso nos quiere decir que era un hombre también de armas tomar, era un hombre que estaba contra ese régimen de tiranía del momento. Hay muchísimas otras anécdotas, algunas un poco subidas de color, pero que también eran válidas para la época. Recordemos que son jóvenes que estaban prisioneros dentro de unas casas, pasando trabajo, pasando hambre. Por lo pronto sé que les preparaban unos tallarines los fines de semana las señoras de Araira, entre ellas mi nona, mi abuela, preparaban los tallarines y se les enviaba para que el domingo tuvieran una comida un poco diferente. Estos jóvenes agarraban parte de los tallarines, los guardaban, los fermentaban para prepararse una especie de licor. Tal vez sería desagradable de sabor, pero era una manera también de protestar de que no tenían el licor necesario. No sabemos si realmente los comandantes le daban a ellos el alimento que le enviaba la gente del pueblo. Pero ahora hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es la boina azul. ¿Por qué la boina azul? La boina azul tiene una historia también. La boina representa la rebeldía. En el año 28, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela utilizan la boina azul. Pero ¿cómo surge la idea? Unas hermanas, dos hermanas, María Luisa y Lola Blanco, encargaron por catálogos a Francia un lote de 200 boinas para vender entre sus amistades. La boina era la rebeldía también de los pintores de la época. Entonces esos pintores de principios del siglo XX utilizaban la boina. Ellas la encargan, pero por algo de esnovismo. Sin embargo, dos jóvenes universitarios adquieren sus boinas, uno de ellos Roberto Mondolfi y el otro Miguel Otero Silva, muy conocido como uno de nuestros grandes escritores, Miguel Otero Silva. Ellos usan esa prenda para ir a la universidad y causó sensación entre los compañeros, quienes adquirieron sus boinas. Estas dos hermanas decidieron regalar las boinas que quedaban a los estudiantes de recursos más modestos y se convierte en el símbolo universitario, como lo expresa el himno de la Universidad Central de Venezuela, cuando nos dice: nuestro mundo
de Azules Boinas os invita su voz a escuchar. Todos estos acontecimientos de la Semana del Estudiante y posteriores es eso, es un llamado de los jóvenes universitarios a que su voz de protesta sea escuchada. He mencionado nombres de personajes reconocidos por la historia de Venezuela a través de todo el siglo XX y también del siglo XXI. Entre esos estudiantes tenemos a Raúl Leoni, fue presidente de Venezuela. Tenemos también a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Tenemos a personajes que han dejado huella en nuestro país, porque no solamente fue una protesta, sino que fue una protesta fundamentada, fue hablada con propiedad. No fue salir a dar gritos, no fue salir a decir groserías en las calles. Ese no fue el móvil, pero ese tampoco fue la forma. Ellos protestaron, ya lo vimos, con poesías, con discursos muy organizados y con una marcha por las calles, desde la Universidad Central, que se encontraba frente a lo que hoy llamamos el Palacio Federal, hasta subir al Panteón Nacional. Si nos ubicamos en el entorno de la Caracas de 1928, podemos entender que eso debe haber sido una marcha masiva, con muchísimas personas llegando hasta el Panteón Nacional. ¿Por qué el Panteón? Porque era para rendirle un homenaje al padre de la patria. Espero que en otro momento podamos profundizar y que ustedes sientan ese interés en profundizar un poco más en los inicios de Venezuela como Venezuela democrática. Gracias.